Mi esposo hizo un trato con un demonio para traer de vuelta a su primer amor. Un pequeño detalle. El trato requería un cuerpo. ¿El mío? Él no me preguntó. Él no me advirtió. Ni siquiera tuvo la decencia de elegir un día conveniente. Me mató un viernes justo antes de la cena con su familia, porque aparentemente la traición necesita un horario. Cuando desperté, todavía estaba dentro de mí misma. Solo que ya no controlaba mis manos. La mujer que había muerto hace 5 años sonrió con mis labios, tocó el rostro de mi esposo con mis dedos y lo llamó mi amor con mi voz. El demonio dijo, en 7 días, el alma vieja desaparecerá. Alma vieja, yo, la esposa legal, la dueña del cuerpo, la mujer que acababa de enterarse de que su matrimonio tenía peores términos que un préstamo de un agiotista callejero. Muy bien. Tenían 7 días para borrarme. Yo tenía 7 días para hacer que la amante muerta, el esposo traidor y su demonio se arrepintieran de no haber leído las letras chiquitas. Al principio, intenté gritar. Un instinto razonable. Una mujer despierta asesinada, poseída y degradada a papel tapiz emocional dentro de su propio cráneo. Debería tener derecho a un grito dramático para levantar la moral. No salió nada. Mis labios estaban ocupados sonriéndole a mi esposo como si él hubiera colgado la luna en lugar de haber organizado un asesinato con velas. Luciano Vargas se arrodilló frente a mí en la antigua capilla de los Mendoza. Sus manos envolvieron las mías. Su cabello negro caía sobre su frente. Sus ojos estaban húmedos. Su hermoso y trágico rostro parecía tallado en dolor y estupidez cara. Serafina, susurró. Mi amor, regresaste. Intenté mover mi mano. Serafina la levantó y tocó su mejilla. Mi mejilla, mis dedos, mi anillo de bodas. Mi sangre se estaba enfriando en algún lugar donde no debería estarse enfriando. Y esta mujer muerta estaba usando mi cuerpo para una escena de reencuentro. Maravilloso. Mi esposo me mató un viernes, y ahora yo era la casera embrujada de mi propio cuerpo. Serafina se congeló. Sus dedos se detuvieron contra el rostro de Luciano. Luciano parpadeó. Serafina estaba dentro de mi propia cabeza. Yo dije, hola, amante muerta. Quítate los zapatos. Estás dentro de una propiedad privada. Serafina se sacudió tan fuerte que mi cuerpo tropezó hacia atrás. Luciano me atrapó. Eso me desagradó. Todo me desagradaba, pero eso se ganó una carpeta separada. Ella todavía está aquí, susurró Serafina con mi boca. Una figura salió del humo del altar. Llevaba un traje negro, demasiado elegante para el infierno y demasiado severo para la iglesia. Zapatos lustrados, cuernos oscuros que se curvaban hacia atrás desde su cabeza y la expresión de un burócrata que había pasado 3 siglos procesando a humanos tontos y que finalmente había recibido a uno con errores en el papeleo. En una mano, sostenía una tabla con sujetapapeles. En la otra, un sello rojo que olía débilmente a azufre y a tarifas no pagadas. Te dije que podía quedar una conciencia residual durante la primera fase, dijo él. Luciano palideció. Dijiste que ella desaparecería. Lo hará en 7 días. La posesión se estabiliza. El alma original se disuelve en las garras de retención. El cuerpo se transfiere completamente al reclamante nombrado. El esposo recibe a la amada de vuelta. La amada de vuelta recibe el recipiente. El cobrador recibe el saldo restante del alma. El ritual había detenido mi corazón el tiempo justo para aflojar mi alma, y luego reinició el cuerpo para Serafina. Aparentemente, el asesinato tenía configuraciones técnicas. Cobrador, dije en mi interior. El demonio miró hacia mí, no hacia mi cuerpo. Gracias por escuchar el canal de Novelas Zafiro. Hacia mí, atrapada detrás de mis propios ojos. Sí, tú. Lo miré desde el interior de mí misma, lo cual era una oración absurda y ya me daba ganas de demandar a alguien. Entonces, todos ganan excepto la mujer que realmente es dueña de la piel. Ese es un resumen burdo. Es exacto. Él levantó la barbilla. Soy el señor Astudillo, guardián de las cláusulas finales, testigo de las almas atadas, auditor de las transferencias de 7 días. Beto, baja la voz. Estás en mi cráneo.
Sus ojos se entrecerraron. Mi nombre no es Beto. Ahora lo es. Continúa haciéndolo mal. Serafina se presionó ambas manos en las sienes. Haz que se detenga. El rostro de Luciano se tensó. ¿Puede lastimarte? Todavía no, dijo Beto. Ese todavía no estaba haciendo mucho trabajo en esa oración. El demonio miró su tabla con sujetapapeles. Resistencia del anfitrión inusualmente verbal. Agregar encantadora. No agregaré encantadora. Entonces este no es un registro justo. Luciano se quedó quieto mirando mi rostro con una ternura desesperada. Evelia, dijo como si se dirigiera a una habitación cerrada de la que era dueño. Debes dejarte ir. Las velas de la capilla temblaron. Me reí dentro de mi propia mente. Y Serafina se encogió de nuevo. Luciano, me asesinaste antes de la cena y le diste mi cuerpo a tu novia muerta. Estamos mucho más allá del debes. Su boca se torció. Nunca quise lastimarte. Entonces elegiste una actividad muy confusa. Serafina se volvió hacia el espejo de la capilla. Se movía con gracia, pero de forma equivocada, usando mis hombros como si hubiera tomado prestado un vestido de una amiga a la que odiaba. Se tocó la garganta, mi cabello, mi rostro. Yo quería arrancarla a arañazos. Ni siquiera podía parpadear a voluntad. El espejo mostró mi reflejo, mi cabello oscuro, mi rostro pálido, mis ojos verdes, pero la sonrisa le pertenecía a Serafina, una curva suave y victoriosa que había visto en un viejo retrato escondido en el cajón cerrado de Luciano. El primer amor, el amor muerto, la mujer a la que toda la familia de Luciano lloraba como si hubiera sido una santa en lugar de un fantasma muy ambicioso con problemas de límites. Serafina se acercó al cristal. Este cuerpo servirá. La posesión no es una habitación de hotel con salida tardía. Ella siseó. Luciano se paró detrás de ella, rodeó mi cintura con sus brazos y presionó su rostro contra mi cabello. ¿Mi cabello? Mi cintura. Mi casi ex esposo, si la muerte legal no hubiera complicado el papeleo. Solo necesitamos 7 días, susurró él. Entonces Evelia se habrá ido. 7 días, repitió Serafina. Observé sus rostros en el espejo. Su alivio de él, el hambre de ella, la forma aburrida y engreída de Beto detrás de ellos. Y debajo del espejo, tallado en la piedra de la capilla, noté un símbolo que había visto una vez en el archivo de mi padre. Un círculo, una línea, una mano sobre un ojo. El escudo de los Mendoza. Por primera vez desde que desperté atrapada, algo dentro de mí dejó de sentir pánico y comenzó a medir. La hacienda Mendoza era antigua, gótica, adinerada y lo suficientemente extraña como para que la mayoría de los visitantes asumieran que los espejos eran decorativos y que las habitaciones cerradas eran para los escándalos familiares. Yo había crecido pensando que mis antepasados solo eran excéntricos. Algunas familias coleccionaban porcelana. La mía coleccionaba puertas selladas, advertencias en latín, campanas de capilla que sonaban sin cuerdas y diarios titulados con cosas como enfermedad de invierno y huésped desagradable, que en retrospectiva podrían no haberse referido a resfriados y parientes. Mis padres murieron cuando yo era joven. La hacienda pasó a mí a los 21 años. Luciano se casó conmigo a los 27 después de un cortejo construido a base de cenas a la luz de las velas, lluvia en las ventanas y el tipo de luto que hacía que un hombre pareciera profundo si uno no revisaba el sótano. Me dijo que Serafina había muerto hace 5 años en la capilla de los Mendoza. Dijo que ella había sido frágil, buena, inocente, demasiado curiosa sobre la peligrosa historia de mi familia. Dijo que mi hacienda se la había tragado. Dijo que no me culpaba. Esa debió haber sido mi primera pista. Los hombres que dicen que no te culpan por algo que no hiciste a menudo tienen una factura escondida detrás de la compasión. Esa noche, Luciano llevó a Serafina a cenar con su familia porque la traición tenía un horario. El comedor de los Vargas era largo, pálido y estaba lleno de personas que habían sido ricas durante demasiado tiempo como para entender el control de volumen. La madre de Luciano estaba sentada en un extremo, observando mi cuerpo con cuidadosa sospecha. Su hermana menor me miraba como si tratara de encontrar una mancha. Serafina se sentó junto a Luciano con mi vestido negro, usando mis aretes de perlas, sosteniendo mi tenedor de manera incorrecta.
Tenedor equivocado, mano equivocada, alma equivocada. Hermoso. 5 minutos en mi cuerpo y había reprobado la cena. Evelia, dijo la madre de Luciano, estás callada esta noche. Serafina sonrió. He pasado por mucho. Has estado muerta. Eso no es lo mismo que interesante. Su mano se sacudió. El vino tinto salpicó cerca de mi manga. Yo odiaba el vino tinto. Luciano sabía que yo odiaba el vino tinto. Serafina levantó la copa. No bebas eso. Odio ese vino. Ella bebió. Fantástico. La posesión no tenía papilas gustativas. Su rostro se tensó por medio segundo. La hermana de Luciano frunció el ceño. Pensé que Evelia prefería el blanco. Ella cambió. Dijo Luciano demasiado rápido. Al morirse. La mandíbula de Serafina se apretó. La madre de Luciano ladeó la cabeza. Te ves pálida, querida. Se ve ocupada. Serafina casi tosió. Entonces Luciano le tocó la rodilla debajo de la mesa. El movimiento fue íntimo. Practicado, no nuevo. Algo en mí se volvió muy frío. Él no había hecho el trato por dolor después de casarse conmigo. Se había casado conmigo como parte de eso. Yo no era su segundo amor. Yo era su segunda puerta. Beto apareció en la esquina de mi mente, sentado en una silla que no había estado allí antes. Había cruzado un zapato lustrado sobre el otro y estaba escribiendo en su tabla con sujetapapeles. ¿Qué estás haciendo? Observando el progreso de desvanecimiento. Estoy en la cena. Eres un remanente de alma en la cena. Grosero. ¿Exacto? ¿Qué dice la tabla? La resistencia del anfitrión sigue siendo inusualmente verbal y disruptiva. Todavía falta encantadora. Sigue siendo irrelevante. Para el final de la cena, Serafina había llamado a Luciano Lucho 2 veces. Evelia nunca lo llamaba Lucho. Serafina había firmado una nota de agradecimiento con un rizo en la letra E, que pertenecía a sus viejas cartas. Se había encogido ante cada espejo del pasillo. Y cuando la madre de Luciano preguntó sobre la cicatriz de la infancia en mi muñeca, Serafina dijo que me había caído de un caballo. Yo nunca me había caído de un caballo. Me había caído de la ventana de la biblioteca a los 14 años después de intentar bajar por un tubo de desagüe porque mi institutriz me guardó bajo llave un libro de fantasmas. Historia familiar respetable. Luciano notó el error. Lo ignoró. Eso, más que nada, me dijo quién era él. Un hombre puede no ver una mentira porque está engañado. Un hombre que ve la mentira y la alimenta no es una víctima. En el segundo día, Serafina intentó mudarse a mi habitación. Yo objeté ruidosamente, internamente, constantemente. No toques ese cajón. Ella abrió mi cajón de joyas. Si rayas mi peineta de esmeraldas, acecharé tu vida en el más allá con facturas. Ella levantó uno de los anillos de mi madre. Pon eso de vuelta. Ese anillo le perteneció a una mujer que una vez maldijo a un obispo por una mala asignación de lugares en la mesa. No estás lista. Ella cerró el cajón de un golpe. Eres insoportable. Tú estás invadiendo mi propiedad con un papeleo terrible. Luciano estaba frente al guardarropa seleccionando vestidos para ella como si reemplazar un alma fuera un desafío de estilo. Ella usaba demasiado negro, dijo Serafina. Yo usaba negro porque combinaba con mi tolerancia hacia los tontos. Quiero la seda azul. Absolutamente no. No tienes la profundidad emocional para la seda azul. Ella tomó el vestido rojo, el peor de todos. Terciopelo rojo sangre con un escote pronunciado, guardado en el fondo del guardarropa porque mi tía había dicho una vez que me hacía parecer una condesa malvada y me gustaba tener opciones. Serafina lo sostuvo en alto. Nosotras no usamos rojo con matices de traición. Parecemos un tomate poseído. Beto apareció junto a un librero imaginario, ya sosteniendo su tabla con sujetapapeles. Les ruego a ambas que guarden silencio. Beto, entraste a mi cráneo sin cita. Rogar no es una estrategia. Mi nombre es señor Astudillo.
No aquí adentro. Él respiró hondo por la nariz. Día 2. El alma anfitriona sigue siendo anormalmente coherente. Agregar elegante. Él me ignoró. Serafina se vistió de rojo y se paró frente al espejo. Por un parpadeo, el cristal mostró dos rostros. ¿El mío? El de ella. Luego un tercer rostro detrás de nosotras. Una mujer mayor con cabello plateado, ojos severos y un cuello alto. Me miró directamente a mí. No a Serafina. Encuentra la biblioteca. Las palabras no sonaron. Llegaron. Serafina gritó y tropezó hacia atrás. Luciano entró corriendo. ¿Qué pasó? El espejo, jadeó ella. Él lo miró. Solo mi reflejo le devolvía la mirada ahora, respirando demasiado rápido, vistiendo de rojo como un presagio. El rostro de Luciano se endureció. No mires en los espejos de los Mendoza. ¿Por qué? Susurró Serafina. Porque la sangre de Evelia todavía está despierta. En mi interior, sonreí. Buenos días a mi sangre. Qué amable de su parte asistir. Esa noche, mientras Serafina dormía con los brazos de Luciano alrededor de mi cuerpo robado, caí más profundamente dentro de mí misma. Se sintió como hundirse a través de agua oscura. Luego mis pies tocaron madera. Estaba de pie dentro de una versión de ensueño del archivo de los Mendoza, vasto y alto, con estantes que se elevaban hacia la niebla, candelabros que brillaban con llamas azules, espejos entre los libreros, escaleras que se curvaban hacia las sombras y un escritorio enorme cubierto de tinteros. Llaves, campanas y un cráneo con anteojos de lectura. El cráneo me agradó de inmediato. Parecía honesto. Un letrero sobre el primer estante decía, Defensa de emergencia para las almas Mendoza. Sobre la mesa había varios libros. Posesión para idiotas. Contratos infernales y otros malos matrimonios. Así que tu esposo vendió tu cuerpo, una guía práctica. Tratos con demonios. El divorcio y usted. El aviso de desalojo del alma de 7 días. Espejos de protección y hombres que debieron quedarse solteros. Los miré fijamente. Mis antepasados no me dejaron una Biblia familiar. Me dejaron un estante de defensa legal personal. La mandíbula del cráneo hizo clic. Un libro se deslizó hacia adelante. Notas de Beatriz Mendoza sobre la soberanía del recipiente. La mujer de cabello plateado del espejo apareció al otro lado del escritorio. Ni viva, ni muerta, un recuerdo con excelente postura. Evelia Beatriz Mendoza. Tú eres Beatriz. Soy lo que queda de su instrucción. ¿Sabías que mi esposo iba a convertirme en una propiedad de alquiler? Los hombres repiten viejos pecados con velas nuevas. Eso no es reconfortante. No pretendía serlo. Me senté. Si esto es una lección, por favor sepa que respondo mal a las profecías vagas. Bien. Las profecías vagas son la forma en que los tontos venden trampas. Ella me agradaba más a cada segundo. Beatriz abrió el libro de contratos. Ningún contrato de posesión demoníaca es válido cuando el recipiente no está dispuesto, está ocupado y no ha sido entregado legalmente. Entonces Luciano no puede ofrecer mi cuerpo. No, porque es mío. Porque es tuyo. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier hechizo. Mío, mi cuerpo, mi aliento, mis manos, mi voz. No una moneda de cambio, no un pago por dolor, no una puerta. ¿Mío? Beatriz continuó. El alma original puede impugnar dentro de los 7 días. La impugnación requiere 3 anclas. Tu nombre completo y verdadero, un objeto de linaje y la verdad oculta detrás de la muerte que impulsó el contrato. La muerte de Serafina. Sí. Luciano dijo que la capilla la mató. Luciano miente con una boca hermosa. Muchos hombres lo hacen. Menos lo hacen con demonios presentes. Un espejo se abrió entre los estantes. Vi la capilla hace 5 años. Luciano más joven, salvaje de ambición y amor. Serafina, viva, de cabello dorado, hermosa, vestida de blanco con un cordón plateado alrededor de la muñeca. No inocente, no asustada, hambrienta.
Estaba en el centro del círculo de los Mendoza, sosteniendo un cuchillo y leyendo una página robada del archivo. Si unimos mi espíritu al linaje Mendoza, podemos comandar las protecciones de la hacienda, dijo ella. Luciano dudó. Le pertenece a los Mendoza. Entonces cásate con una más tarde si debes hacerlo. No pasaré mi vida excluida del poder porque una vieja familia lo acumula detrás de espejos. El ritual se encendió. Sangre equivocada, nombre equivocado, reclamo equivocado. La capilla la rechazó. Serafina gritó. Luciano intentó liberarla. Demasiado tarde. El círculo tomó la ofrenda que ella había hecho de sí misma. Su cuerpo colapsó. Luciano sollozó sobre ella mientras la página robada ardía. Luego ocultó la verdad, culpó al legado de los Mendoza y años después se casó conmigo. Vi el recuerdo desvanecerse. Ella lo eligió. Sí. Ella sabía. Sí. Ella accedió a regresar en mi cuerpo. Sí. Mi dolor se convirtió en algo más limpio, no menos doloroso, más afilado. ¿Dónde está el objeto del linaje? Beatriz tocó el escritorio. Se formó un espejo que mostraba la antigua capilla. Detrás del espejo del altar, escondido en el marco, yacía un anillo de negro y plata con una piedra roja. Mi anillo, dijo ella. Tu ancla. ¿Cómo lo alcanzo cuando una trepadora social muerta está conduciendo mis manos? Miente. Distrae, resiste, usa espejos. 4 pequeños movimientos cuando ella habla falsamente. El cuerpo recuerda a la dueña. ¿Me ayudarás? Ya lo he hecho. El resto te pertenece. Comenzó a desvanecerse. ¿Espera, algún consejo? Sí. ¿Cuál? Molesta al demonio. Los guardianes de contratos odian las disputas. Sonreí. Oh, tengo talento. En el día 3, comencé mi campaña de inconveniencia personal. Beto llegó a mi mente usando el mismo traje negro pero con una corbata más oscura y peor humor. Evaluación de progreso. ¿Beto? Bien. Necesito tu número de placa. Los demonios no tienen números de placa. Eso explica el servicio al cliente. Se supone que te estás disolviendo. Se supone que eres competente. Ambos estamos decepcionados. Él miró la tabla con sujetapapeles. Encontraste la biblioteca de los sueños. Tu seguridad es deficiente. No es mi seguridad. Es interferencia ancestral. Tus antepasados son muy groseros. Fueron obstructivos. Conocieron a hombres como Luciano. La grosería se convirtió en supervivencia. Las fosas nasales de Beto se ensancharon. Podría arrastrar tu alma a través de 1000 gritos. ¿Puedes arrastrarla a través de un mejor contrato primero? Este tiene vacíos legales lo suficientemente grandes para el ego de Luciano. Extraño los casos de plagas. Las plagas piden formularios de apelación. No. Suena aburrido. Mientras tanto, Serafina estaba descubriendo que vivir en mi cuerpo era menos encantador de lo que esperaba. A la casa no le agradaba. Cuando yo caminaba por la hacienda Mendoza, el aire generalmente se asentaba a mi alrededor. Cuando Serafina caminaba por ella, las velas se apartaban. Los espejos se empañaban, las manijas de las puertas se enfriaban. La vieja campana de la capilla sonaba una vez cada que ella mentía. La señora Cruz, el ama de llaves, lo notó de inmediato. La señora Cruz había servido a la hacienda Mendoza durante 40 años y no le temía a nada excepto a las polillas y las cortinas de terciopelo y a los invitados que movían los candelabros. Observó a Serafina entrar al desayunador y servir té en la taza equivocada. Señora, dijo lentamente. Usted nunca ha tomado azúcar. Serafina sonrió. Tenía ganas de algo dulce. Ya veo. La señora Cruz miró el espejo sobre la repisa. Por un parpadeo, apareció mi rostro con la sonrisa de Serafina deslizándose por él como pintura mala. Los ojos de la señora Cruz se entrecerraron. ¿Nos acompañará el señor Calderón hoy? La cabeza de Luciano se levantó de golpe. ¿No? Serafina preguntó, ¿quién es el señor Calderón?
Silencio. La señora Cruz dejó la tetera. El abogado de mi señora. Excelente. Serafina reprobó el desayuno. Estamos armando un portafolio. Luciano se puso de pie. Evelia ha estado mal de salud. No la moleste con negocios. La señora Cruz hizo una leve reverencia. Por supuesto, señor. Luego miró mi rostro y dijo suavemente, si mi señora requiere el archivo, ¿sabe cómo enviarlo a pedir? Sí, señora Cruz. Sí, ella lo sabía. Esa tarde, Serafina se sentó en mi escritorio mientras Luciano dictaba instrucciones para transferencias de activos. La Hacienda Mendoza está protegida por viejas estructuras legales, dijo él. Calderón podría resistirse. Debes firmar antes de que él llegue. Serafina levantó mi pluma. Mi mano tembló. No la de ella. La mía. Muy dentro de los músculos y los nervios. Algo recordaba. No. La punta de la pluma tocó la página. Transferencia de ciertas propiedades Mendoza a la Fundación Serafina. Casi me río. Una fundación falsa. Honrando a la amante muerta. Controlando mi hacienda. Los hombres realmente creían que el dolor hacía invisible el papeleo. Serafina comenzó a escribir mi nombre. Mi dedo se contrajo. La línea se torció. Ella siseó. Luciano se inclinó. ¿Qué pasa? Mi mano se acalambró de nuevo. Ella lo intentó. Yo empujé. No lo suficiente para detenerla. Lo suficiente para arruinar la firma. La E se convirtió en un gancho irregular. El resto colapsó en un borrón feo. No tengo control motor completo, pero tengo habilidades motoras mezquinas. Un comienzo. Beto apareció en el borde de mi mente. No hagas eso. ¿Tienes un gerente? Yo soy el gerente. Entonces necesito a tu gerente. El infierno no funciona de esa manera. Todo lugar terrible dice eso. Apretó la tabla contra su pecho como un escudo. En el día 4, moví un dedo. Solo uno. Serafina estaba bañando mi cuerpo robado en agua de rosas y quejándose de que mi cabello era demasiado oscuro, mis manos demasiado estrechas, mi guardarropa demasiado severo y mi rostro difícil de suavizar. Doblé el dedo índice izquierdo. Ella dejó caer el jabón. Rebotó por el mármol. Ella se quedó mirando. Si me rasguñas la cara, te enviaré una factura. Ella susurró, detente. No, te estás desvaneciendo. Lo estoy, porque acabas de perder una pelea contra un dedo. Beto llegó con una taza de café. Lo miré fijamente. Los demonios beben café desde que. Sí. Bien. Agrega dependiente del acoso del anfitrión a tu reporte de incidentes. He lidiado con brujas que convirtieron aldeas en ranas. Fueron menos irritantes que tú. ¿Las ranas daban su consentimiento legal? Él dio un largo trago. Te desvanecerás. Sigues diciendo eso como si la repetición arreglara la redacción. Para la noche, podía parpadear 2 veces en los espejos. La señora Cruz lo notó. Obligué a Serafina a pararse frente al espejo del pasillo mientras Luciano hablaba con un abogado por teléfono. Parpadeo, parpadeo. La señora Cruz palideció, luego asintió una vez. A la medianoche, Serafina intentó arrojar mi teléfono al fuego de la biblioteca después de ver un borrador de mensaje abierto bajo mis notas. Si hablo como otra mujer mañana, traiga el archivo Mendoza. Señor Calderón. Empujé con cada gramo de voluntad. Mi mano se sacudió hacia un lado. El teléfono voló debajo de la cama en lugar de hacia las llamas. Serafina gritó. Habilidades motoras mezquinas avanzadas a nivel intermedio. En el día 5, Luciano comenzó a ver a la mujer que había traído de regreso de la muerte. No el retrato, no el recuerdo, la verdadera Serafina. Primero quiso mis joyas, luego mis cuentas, luego que redecoraran el ala este, luego que despidieran a la señora Cruz porque, la mujer me mira como un mueble juzgando a una reina. Se probó las esmeraldas de mi madre y se quejó de que parecían de provincia. Leyó mis documentos bancarios y dijo,
Evelia era más adinerada de lo que insinuaste. Luciano se estremeció. ¿De lo que insinuaste? Ahí estaba. La amada había esperado un premio. No solo a él. Felicidades, Luciano. Trajiste de regreso a tu primer amor y descubriste que tu memoria tenía un filtro de belleza. Serafina lo presionó para que firmara documentos de fideicomiso para la fundación. Me prometiste una vida. ¿Lo hice? Entonces dame una que valga la pena vestir. Él se veía cansado, pequeño, no lo suficientemente culpable. En el almuerzo, ella le gritó a una sirvienta por traer la bandeja equivocada y llamó a la hacienda Mendoza una tumba con ventanas. Los candelabros parpadearon. A la casa no le gustaban los insultos. Muy identificable. Luciano la siguió a la sala de invierno. Debes tener cuidado. El personal está observando. Déjalos que observen. En 2 días, Evelia se habrá ido. Seré libre. Debes actuar como ella hasta el banquete. Estoy cansada de actuar como una mujer que todos encuentran impresionante por ser sombría. Evelia no es sombría. Casi me sentí conmovida. Luego él agregó, ella es controlada. Conmoción revocada. Serafina se rió. Ella era útil. No la hagas interesante ahora. Luciano se quedó callado. Ahí estaba de nuevo. La verdad que él no quería enfrentar. Él no había sacrificado a una esposa por un ángel. Él había asesinado a una mujer por otra mujer que veía el asesinato como logística. Esa noche llegó el señor Calderón. Edmundo Calderón era más antiguo que el linaje de la familia Vargas, según la señora Cruz, aunque posiblemente solo emocionalmente. Era alto, de cabello plateado y llevaba un maletín de archivo de cuero que parecía capaz de acabar con matrimonios por proximidad. Serafina lo recibió en la biblioteca. Luciano se paró junto a ella. Beto flotaba en mi mente, luciendo preocupado. Yo disfrutaba eso. Señora Vargas, dijo el señor Calderón. Serafina sonrió de forma equivocada. Señor Calderón. Él la estudió por un largo momento, luego colocó el maletín sobre la mesa. Me pidió que trajera el archivo Mendoza. El rostro de Luciano se tensó. Ella no lo hizo. El señor Calderón abrió el maletín. Recibí un mensaje de texto de su línea privada, dijo Serafina rápidamente. Estaba confundida. La confusión está incluida en los instrumentos de protección Mendoza. Luciano frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El señor Calderón sacó un documento. Significa que la señora Mendoza firmó protecciones antes de su boda. Los activos de la hacienda Mendoza se congelan en caso de muerte sospechosa, coerción, cambio repentino de personalidad, intento de transferencia bajo presión, coerción oculta o reclamo de posesión corporal. Serafina se quedó quieta. La yo del pasado tenía problemas de confianza con un formato excelente. Beto murmuró, por supuesto que los tenía. La voz de Luciano se afiló. Reclamo de posesión corporal. El señor Calderón se ajustó los anteojos. La familia Mendoza ha sobrevivido 5 siglos a demonios, matrimonios y planes de herencia mal redactados. Su urgencia no es impresionante. Yo admiraba a ese hombre. Los dedos de Serafina se curvaron. Usted aprobará las transferencias. No, yo soy Evelia Vargas. El señor Calderón miró el espejo detrás de ella. Por un parpadeo, forcé mis ojos a cerrarse. Abrir. Cerrar. Abrir. Su rostro cambió. No, dijo suavemente. No creo que usted lo sea. Luciano dio un paso adelante. Está insultando a mi esposa. Por el contrario, la estoy defendiendo de cualquier cosa que esté usando su boca. La campana de la capilla sonó una vez. Serafina gritó. Beto cerró los ojos. Presenté una solicitud de transferencia, dijo él. ¿Hacia dónde? Hacia cualquier lugar con menos esposas leyendo cláusulas. En el día 6, la hacienda Mendoza despertó por completo. La antigua puerta de la capilla se abrió sola al amanecer. Cada espejo en el ala oeste se empañó con el mismo mensaje.
Nombre, anillo, verdad. Serafina se negó a acercarse a la capilla. Luciano se negó con más fuerza. Eso le dijo todo a la casa. Los Mendoza comenzaron su campaña de inconveniencia gótica. Las velas se encendían cuando Serafina mentía. Los cubiertos se volvían fríos en sus manos. Los espejos mostraban su rostro muerto debajo del mío por el latido de un corazón cada hora. La escalera a la recámara se reorganizó 2 veces, enviándola de vuelta al pasillo de los retratos sin importar a dónde intentara ir. La señora Cruz colocó una bandeja en la mesa y dijo: «La casa parece inquieta». Luciano la fulminó con la mirada. La madera vieja cruje. En ese momento, todas las puertas del pasillo se cerraron de golpe. La señora Cruz lo miró claramente. Beto apareció en mi mente, sosteniendo 2 carpetas, una taza de café y lo que parecía un formulario de renuncia. Tus antepasados están interfiriendo con una transferencia legalmente pendiente. Mis antepasados tienen buen gusto. Están retrasando la estabilización. Maravilloso. Este contrato ya está bajo revisión porque presentaste 6 objeciones. 7. También objeto que los pómulos de Luciano se utilicen como camuflaje moral. Esa no es una objeción legal. Debería serlo. Se frotó la frente. He servido 300 años en la ejecución legal infernal. Mal por ti. Reyes, brujas, líderes de cultos, auditores fiscales. Auditores fiscales. No preguntes. Y, sin embargo, ninguno de ellos hizo que la eternidad se sintiera tan larga. Agregar encantadora. No. El día 7 llegó con lluvia. Por supuesto que sí. Las casas góticas están legalmente obligadas a tener mal clima durante los juicios de almas. El banquete de invierno de Luciano comenzaba a las 7 en el gran salón. Invitó a su familia, viejos amigos de la sociedad, personal de la Casa Mendoza, al señor Calderón, a 2 notarios, a un nervioso erudito de ocultismo de la universidad y a suficientes testigos para hacer que la transferencia pareciera digna. Serafina usó el vestido rojo nuevamente. Lo odiaba menos ahora. No porque le quedara bien, sino porque si una va a reclamar su propio cuerpo en la cena, bien podría ser visible. Parecemos un tomate poseído. Serafina se agarró del barandal. Guarda silencio. Beto apareció con su tabla con sujetapapeles. Les ruego a ambas que guarden silencio. Beto, dijiste eso ayer. La repetición sugiere un declive emocional. Estoy a 1 hora de la fecha límite de estabilización y atrapado en un banquete de los Mendoza con un recipiente hostil, un reclamante ilegal, un esposo que cree que los contratos son románticos y muebles que tienen opiniones. Las sillas son viejas. Respétalas. Odio este caso. El salón de banquetes brillaba con la luz de las velas, cristales, rosas negras y mentiras. Luciano estaba de pie a la cabeza de la mesa. Evelia ha pasado por una profunda transformación espiritual, comenzó. Invasión espiritual, querido, el vocabulario importa. La boca de Serafina se tensó. Ella ha decidido honrar la memoria de Serafina Ríos creando una fundación bajo nuestra administración compartida. El señor Calderón estaba de pie cerca de la pared, con el rostro ilegible. La señora Cruz estaba junto a las puertas. El erudito de ocultismo no dejaba de mirar los espejos y sudar en su cuello. Luciano continuó: esta fundación preservará el legado espiritual y caritativo de la Hacienda Mendoza. Traducción: quería mi dinero, mi nombre, mi casa y un disfraz legal para un asesinato. El notario colocó papeles frente a Serafina. Su mano tomó la pluma. El espejo de la antigua capilla estaba al otro lado del pasillo, visible a través de las puertas abiertas del banquete. En su reflejo, vi el altar, el marco agrietado, el panel oculto, el anillo de Beatriz, mi objeto de linaje. Serafina comenzó a afirmar. Reuní cada parte de mí, cada insulto, cada recuerdo, cada espejo, cada aliento que todavía me pertenecía. Mi dedo se movió. Luego mi mano, la pluma se rompió. La tinta se derramó sobre la página. Serafina jadeó. Luciano se abalanzó. Impulsé mi cuerpo fuera de la silla. Por 3 segundos, tuve mis piernas.
No firme, no grácil. Mías. Tomé el abrecartas de plata de la bandeja de documentos y corrí hacia el espejo de la capilla. Serafina luchó contra mí desde dentro de los músculos y los huesos. Beto gritó, no actives un tribunal de espejos durante la cena. Entonces deja de hacer que la cena sea legalmente relevante. Golpeé la parte trasera del viejo espejo. El panel se abrió con un crujido. Sin sangre, sin vísceras, solo madera, polvo y un anillo negro y plateado que cayó en mi palma. Me lo puse a la fuerza en el dedo. El fuego subió por mi brazo. Mi nombre real subió por mi garganta como una campana. No la voz de Serafina, no su suavidad robada. La mía. Evelia Beatriz Mendoza. El salón de banquetes se oscureció. Todos los espejos en la hacienda Mendoza se agrietaron. Ningún vidrio cayó. Nadie resultó herido, pero todos los reflejos se abrieron y se volvieron hacia nosotros. El humo estalló en el centro del salón. Beto apareció ante todos. Cuernos, traje negro, zapatos lustrados, 3 carpetas, 2 sellos, una pluma rota y una taza de café que decía Departamento Legal Infernal. Se veía furioso, cansado y personalmente ofendido. ¿Quién activó un tribunal de espejos durante la cena? Levanté una mano temblorosa. ¿Yo? Se me quedó mirando. Por supuesto que fuiste tú. Luciano retrocedió. Su madre gritó. El erudito de ocultismo se desmayó en una silla y susurró, sabía que la plaza de profesor era un error. Beto selló el aire. La sala del banquete cambió. Nos rodearon espejos en círculo, cada uno reflejando una verdad diferente. La capilla hace 5 años, el ritual, mi asesinato, el contrato, Serafina dentro de mí, Luciano susurrando promesas sobre mi cuerpo. Beto se aclaró la garganta. Soy el señor Astudillo, guardián de las cláusulas finales, testigo de las almas atadas, auditor de las transferencias de 7 días. Me apoyé contra la mesa, luchando por respirar. Beto, del departamento legal. Te arrojaré a un pozo. El pozo tiene los permisos de uso de suelo adecuados. Se me quedó mirando. Odio este caso. Luciano dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Teníamos un acuerdo. Beto abrió la primera carpeta. He visto el acuerdo. También he visto una servilleta con más estabilidad legal. La voz de Serafina estalló desde mi boca. El cuerpo es mío. Agarré la mesa. Ningún cuerpo es una moneda de cambio, especialmente no el mío. Beto selló una página. Procediendo bajo reclamo de soberanía del recipiente. Luciano gritó, ella no puede reclamar. Está muerta. Lo miré. Fui asesinada antes de la cena. Eso no es muerte legal. Eso es mala gestión de la agenda. Beto levantó un dedo. Técnicamente, el alma del recipiente permanece dentro del rango de reclamo activo. Gracias, Beto. No te estaba ayudando emocionalmente. ¿Lo hiciste? Parecía herido. Bien. Saqué la imagen del contrato del espejo más cercano. La página flotó en el aire, escrita en escritura infernal que parecía latín después de un colapso nervioso. Cláusula 19, dije. El recipiente debe estar dispuesto, vacío o entregado legalmente. Beto revisó la página. Su expresión cambió. Pequeña, encantadora. Continué. Yo no estaba dispuesta, estaba ocupada y definitivamente no estaba entregada. Luciano ofreció mi cuerpo sin consentimiento. Serafina entró sabiendo que la dueña seguía en casa. Programaste un desalojo de alma en un viernes sin siquiera ofrecer papeleo de apelación. Honestamente, Beto, vergonzoso. Su sello flotó, luego golpeó. Consentimiento inadecuado del recipiente. Otro sello. Ofrecimiento de cuerpo de tercero no autorizado. Otro. Falta de divulgación de resistencia de alma existente. Otra cláusula de los guardianes Mendoza. Otra asunción fraudulenta de identidad. Otra contaminación de papeleo infernal. Sonreí. Di contaminación otra vez. Suena caro.
Es caro para mí. Serafina gritó dentro de mí. Ella debía desvanecerse. Yo tenía otros planes. Principalmente sobrevivir. También molestar a Beto. Beto no levantó la vista. Exitosa en ambos frentes. El rostro de Luciano se torció. No puedes cancelar el trato. Beto finalmente lo miró. Puedo cancelar cualquier cosa. Soy un demonio, no el organizador de tu boda. Señalé a Luciano. Tú también planeaste mal el robo de cuerpo. Beto me calló. No ayudes. El espejo que mostraba la antigua capilla se iluminó. Lo de hace 5 años se desarrolló ante cada invitado. Serafina viva sosteniendo la página robada del archivo. Luciano encendiendo velas. El círculo de los Mendoza ardiendo. Serafina diciendo, si unimos mi espíritu al linaje de los Mendoza, la hacienda no responderá. El ritual fallando. Serafina muriendo porque ella y Luciano intentaron robarle el poder a una casa que conocía muy mal sus nombres. Luciano escondiendo la página. Luciano diciéndole a su familia que la capilla de los Mendoza la había matado. Luciano luego cortejándome, casándose conmigo, preparando el nuevo ritual, matándome. El salón observó. La tragedia de Luciano se desmoronó en público. Nada hace a un hombre trágico más pequeño que el contexto. Beto lo miró fijamente. Culpaste a tu esposa por un ritual que arruinaste. Luciano susurró, estaba de luto. Beto pareció ofendido en nombre del luto. El luto no es un cupón universal. Pon eso en un cojín. No. Bueno, ponlo en el fallo. Suspiró. Lo consideraré. Serafina se agitó dentro de mí, intentando levantar mi mano, intentando arrancar el anillo de Beatriz. Me sostuve con fuerza. Mi cuerpo tembló por un suspiro aterrador. Mi visión se nubló. Luego los espejos detrás de mí se iluminaron con rostros de los Mendoza. Mujeres, hombres, guardianes, todos observando, no salvándome, testificando. La fuerza se elevó desde el anillo. Me erguí más derecha. Serafina Ríos, dijo Beto, con voz repentinamente pesada. Tu reclamo es inválido. Entraste a un recipiente ocupado sin una entrega legal. Ella me robó la vida. Serafina chilló a través de mi boca. Me reí. No, cariño. Tú entraste a la fuerza a mi cuerpo y encontraste a la dueña en casa. Los invitados jadearon mientras el alma de Serafina se desgarraba parcialmente. Una sombra dorada se enredó en mi silueta. Luciano se acercó a ella. ¿Serafina? Ella se volvió hacia él. Me prometiste vida. Te dije que te amaba. Yo amaba la vida que podías conseguirme. El salón se quedó en silencio. Ahí estaba. El filtro de belleza eliminado. Luciano la miró como si el luto finalmente le hubiera entregado la factura. Beto cerró la carpeta muy lentamente. No. Luciano lo miró. ¿Qué significa no? Significa no. El trato es nulo. La posesión es inválida. La amante está invadiendo propiedad. El esposo es un idiota. El anfitrión es hostil. Y yo necesito café. Serafina arañó el aire hacia él. ¿Teníamos un trato? Teníamos basura con firmas. Beto, eso fue casi poesía. No me halagues. Estoy vulnerable. La voz de Luciano se quebró. No puedes abandonarme. Beto levantó ambas manos. No te estoy abandonando. Estoy ejerciendo autoconservación profesional. ¿El infierno tiene eso? El infierno tiene muchas cosas. Los estándares son bajos, pero existen. Sacó una última página de su tabla con sujetapapeles. He servido 300 años en la ejecución legal infernal. He manejado a reyes que vendieron naciones, brujas que maldijeron linajes. Líderes de cultos con problemas de marca y a un duque que intentó casarse con un pantano. Ninguno de ellos hizo que la eternidad se sintiera tan larga como 7 días con Evelia Mendoza. Agregar encantadora. No agregaré encantadora. Ya escribiste hostil.
Equilibra el registro. Beto miró fijamente la tabla con sujetapapeles, luego escribió agresivamente. Bien. Encantadora. Hostil. Legalmente agotadora. No apta para posesión estándar. Recomiendo evitar contratos futuros. Presioné una mano contra mi pecho. Esa es la cosa más linda que alguien me ha dicho en toda la semana. Renuncio. Luciano parpadeó. Del infierno, de este caso, de este matrimonio, de lo que sea que esta habitación esté haciendo emocionalmente, solicito reasignación a las langostas. Las langostas no piden explicaciones de cláusulas. Diles a las langostas que les mando saludos. Les diré que te eviten. Luego Beto selló el contrato. El sonido estalló como un trueno. Serafina fue arrancada de mi cuerpo en una ráfaga de luz fría y sombras. Sin sangre, sin carne, solo una ausencia violenta que se marchaba. Caí de rodillas. El aire golpeó mis pulmones como una bendición con bordes afilados. Mis dedos golpearon el piso. Mis dedos, mis manos, mi aliento. Luciano corrió hacia mí. El señor Calderón lo bloqueó con un bastón de punta de plata. Un ángel legal. Si los ángeles usaran trajes de tuit. Serafina flotaba frente a la puerta infernal que Beto había abierto en el círculo de espejos. Ya no era hermosa. Ya no era suave, ya no llevaba mi rostro. Era un alma furiosa y parpadeante, que aún intentaba alcanzar la vida que había tratado de robar. Luciano me lo prometió, gritó. Sí. Los hombres prometen muchas cosas cuando no son ellos los que pagan la renta del cuerpo. Tú robaste mi futuro. No, intentaste construirlo dentro de mi piel. Beto selló otra página. Reclamo de Serafina Ríos revocado. Los derechos de retorno a través de Evelia Mendoza, la sangre Mendoza, las protecciones de los Mendoza, los espejos de los Mendoza o cualquier recipiente protegido bajo la soberanía de los Mendoza quedan permanentemente denegados. Ella chilló. Beto agarró la cadena del contrato alrededor de su alma y la arrastró hacia la puerta infernal. Antes de desaparecer, me señaló. Si alguna vez desciendes al infierno, tomaré vacaciones anuales. Llevaré contratos. Eso es una amenaza. Luego desapareció con Serafina. El tribunal de espejos colapsó. El salón de banquetes volvió a la normalidad. Las velas parpadearon. Los invitados miraron fijamente. El erudito de ocultismo levantó la cabeza y susurró, no voy a publicar nada. Valoro mi sueño. Luciano cayó de rodillas. Evelia, yo. Me toqué el rostro, mi propio rostro, sin una segunda sonrisa, sin una voz robada. Reí y lloré al mismo tiempo. Mi cuerpo, susurré, mi aliento, mi muy inconveniente victoria. Luciano intentó alcanzarme de nuevo. El bastón del señor Calderón bajó. La señora Cruz apareció a mi otro lado con una manta, un vaso de agua y la expresión de una mujer que había estado lista para pelear con demonios usando una bandeja de servicio. La voz de Luciano se quebró. Te amé a mi manera. Lo miré. Tu manera involucró asesinato, velas y un demonio llamado Beto. Eleva tus estándares. Ella me manipuló. Ofreciste mi cuerpo a tu novia muerta, y ahora estás pidiendo beneficios de víctima. Estaba de luto. El luto explica las lágrimas. No explica el robo de cuerpos. Su madre estaba parada detrás de él, pálida y temblando. Esto no puede salir de esta casa. Me reí tan fuerte que me dolió. Señora, un demonio apareció frente a 40 testigos y llamó a su hijo un mal cliente. La casa es la menor de sus preocupaciones. El señor Calderón abrió su maletín de archivo. Había esperado ese momento toda su vida. Yo podía notarlo. Según mis acuerdos prenupciales y las protecciones de la Hacienda Mendoza, cualquier intento de Luciano de cometer asesinato, coerción oculta, transferencia fraudulenta, robo de cuerpo, abuso de contrato de alma o control de activos a través de influencia no natural anulaba cualquier reclamo marital. Sí, el robo de cuerpos estaba en el contrato. La yo del pasado tenía problemas de confianza con un formato excelente. Luciano perdió el acceso a la Hacienda Mendoza antes del amanecer.
Sus cuentas vinculadas a mis bienes se congelaron. Sus derechos de residencia terminaron. Sus derechos sociales como mi esposo se disolvieron. Cualquier autoridad que tuviera por matrimonio fue revocada. El señor Calderón también presentó declaraciones formales ante todos los registros de ocultismo, archivos de enlace infernal y autoridades legales humanas dispuestas a aceptar las palabras, intento de posesión demoníaca, sin reírse. La repetición del Tribunal de Espejos conservada por las protecciones de los Mendoza y los cristales de archivo del señor Calderón se propagó por la sociedad más rápido que los chismes con vino. Luciano Vargas ya no era el trágico viudo de un primer amor muerto. Era el hombre que mató a su esposa para rentarle su cuerpo a su amante. Esa frase no lo ayudó. Su familia intentó protegerlo durante 3 días. Luego, todos los espejos en su residencia urbana comenzaron a mostrar la verdadera alma de Luciano por un segundo cada vez que alguien lo miraba. No romántico, no trágico, no incomprendido. Un hombre vacío sosteniendo un contrato, un cuchillo y el aliento robado de una mujer. Su madre lo desconoció en el 4.º día. Públicamente para sobrevivir, Luciano fue marcado por las protecciones de los Mendoza con prohibición de pactos. Una fina línea negra apareció alrededor de su muñeca izquierda, visible en superficies reflectantes. Ningún demonio le respondería de nuevo. Ningún espíritu negociaría con él. Ninguna puerta infernal se abriría. Incluso Beto, cuando fue invocado una vez por un desesperado Luciano en una habitación alquilada, supuestamente le envió un aviso sellado que decía, no. Su círculo social colapsó. Los clubes le negaron la entrada. Los viejos amigos cruzaban la calle. Las mujeres de la sociedad susurraban, ladrón de cuerpos, detrás de sus abanicos. Perdió dinero, acceso a propiedades, protección familiar, credibilidad, privilegios sobrenaturales y el consuelo de ser visto como una víctima del luto. Rogó una vez más desde la puerta de la hacienda Mendoza. La lluvia caía a cántaros, el cabello arruinado. Muy trágico, menos efectivo sin un demonio. Me quedé detrás de las rejas de hierro con un abrigo negro. La señora Cruz detrás de mí, el señor Calderón a mi lado. «Evelia», llamó Luciano. «Por favor, no tengo a dónde ir». «No te enviaré al infierno, Luciano. Eso sería rápido. Dejaré que vivas en un mundo donde incluso los demonios saben que eres un mal cliente. No puedes ser tan cruel. No, puedo ser peor. Puedo ser justa». Las puertas se cerraron. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Un año después, la hacienda Mendoza ya no se sentía como una casa conteniendo la respiración. La capilla había sido limpiada, restaurada y convertida en un archivo y santuario. No más rituales secretos, no más páginas robadas, no más hombres dramáticos con velas y luto no resuelto. En la entrada, talladas en piedra negra, estaban las palabras, ningún cuerpo es una moneda de cambio. Abrí el Instituto Mendoza para las Almas Soberanas. Ese otoño, ayudamos a personas que eran blanco de posesiones, maldiciones, contratos ocultos coercitivos, familias sobrenaturales depredadoras y malos matrimonios con velas, especialmente las velas. El señor Calderón siguió siendo mi abogado y consejero. La señora Cruz se convirtió en directora de las protecciones de la casa porque una vez asustó a un espíritu menor para que volviera a un espejo diciéndole que dejara de gotear sobre la alfombra. El instituto tenía oficinas legales, salas de espejos, acceso a archivos, santuarios de emergencia y un mostrador de quejas. Sí, un mostrador de quejas. Beto lo habría odiado, por lo que yo aprobé el letrero personalmente. Una vez al trimestre, llegaba un aviso infernal en papel negro que olía débilmente a humo y café. Por favor confirme que no tiene reclamos pendientes contra el infierno este trimestre. Firmado, señor Astudillo, guardián de las cláusulas finales. Yo respondía de la misma manera cada vez. Todavía no. Beto nunca volvió a aparecer en persona. ¿Cobarde o sabio profesional? Difícil de saber. En mi oficina, sobre la chimenea, enmarqué el contrato demoníaco anulado. Cruzando el cristal con tinta roja, escribí, rechazado. Mala redacción. A los visitantes les encantaba. A los abogados les encantaba más. Por las noches, cuando la hacienda se quedaba en silencio, a veces regresaba al espejo de la capilla.
Aquel donde Serafina había usado mi rostro por primera vez. El marco estaba reparado con plata y roble negro. El anillo de Beatriz seguía en mi mano. Me paré frente al cristal. Esta vez el espejo solo me mostraba a mí. Sin una segunda sonrisa, sin una voz robada, sin un alma extranjera detrás de mis ojos, solo Evelia Beatriz Mendoza, viva, libre, dueña de su cuerpo, su hacienda, su alma y cada puerta cerrada de la casa. Coloqué mi mano sobre el cristal. Mi cuerpo, mi nombre, mi vida. Y esta vez, nadie tiene la llave. El espejo se calentó bajo mi palma. En algún lugar muy por debajo de la realidad, imaginé a Beto leyendo otro formulario y estremeciéndose sin saber por qué. Eso me agradó. Mi esposo hizo un trato con un demonio para traer de vuelta a su primer amor. La mujer muerta pensó que mi cuerpo era una habitación que podía alquilar. El demonio pensó que yo era un alma vieja que se desvanecería en 7 días. Todos ellos cometieron el mismo error. Nunca consultaron con la dueña. Al final, Serafina volvió al infierno. Luciano se quedó en la tierra con una reputación peor que la de una factura de un demonio. Y Beto escribió en su archivo que Evelia Mendoza era encantadora, hostil y legalmente agotadora. Personalmente, lo consideré el cumplido más honesto que había recibido en mi vida. Evelia fue demasiado lejos al enviar a Serafina de vuelta al infierno, arruinar a Luciano y hacer que incluso el demonio renunciara. ¿O se lo merecían después de intentar robarle su cuerpo, su vida y su alma?